¿por qué los judíos no guardan la costumbre del diezmo? Y es que resulta que actualmente en el Israel actual los judíos dicen que no guardan el diezmo porque ya no está el templo de Jerusalén. Entonces, ¿esto es correcto? ¿Esto está bien? Bueno, pues desde mi punto de vista no es correcto porque el diezmo ya se guardaba desde el libro de Génesis, al inicio de la Torá, ya se guardaba desde el principio de los tiempos la costumbre del diezmo. Entonces el diezmo lo guardó el patriarca Abraham, lo guardó también el patriarca Jacob y así sucesivamente. Entonces todavía en aquella época tan temprana aún no existía el templo de Salomón, no existía todavía. Y vemos que los hombres de Dios, las personas de Yahvé, ya guardaban el diezmo, porque es un mandato de Yahvé para sus hijos, que dependen de él, el devolverle la décima parte de los bienes que gana como la bendición, ¿no? Como una bendición. De esa ganancia pues aparta la décima parte en agradecimiento y para reconocer que Yahvé es el Señor de esa persona, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué ocurre? Que después, cuando ya se construyó el templo, hubo unas instrucciones de acuerdo y conforme con la existencia de ese templo que se había creado, ese gran templo magnífico de Salomón que se había creado en Jerusalén. Entonces, a partir de ese momento, pues la instrucción o la consigna era llevar esos diezmos y esos alimentos, esos ganados, esos bienes, etcétera, había que llevarlos al templo de Jerusalén porque ya estaba allí esas dependencias que se habían construido pues a tal efecto, para facilitar toda esa labor. Pero que antes de la existencia del templo, como vemos, pues ya se practicaba el templo. Entonces, pues quiere decirse que no podemos fiarnos de todo lo que dicen los judíos al 100%, porque ellos además basan muchas cosas de las suyas, la basan en tradiciones de sus pensamientos, de sus escritores, de sus rabinos. Hay mucha tradición humana rabínica, de la Misná y de otros libros que ellos consideran también sagrados o por lo menos vitales, importantes para Israel. Bueno, y por otra parte, en el Nuevo Testamento, por ejemplo, en 1 Corintios 3, 16 y 17, capítulo 3, versículos 16 y 17, el apóstol Pablo dice que nosotros, los creyentes, somos templo del Espíritu Santo, es decir, templo de Yahvé, templo de Dios. Y así es como lo dice. 1 Corintios 3, 16, 17. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Es decir, que como veíamos desde el principio de los tiempos en Génesis, no tenemos que esperar a que se construya el templo de Jerusalén, el templo de Salomón, o reconstruir el templo de Salomón otra vez, construirlo o reconstruirlo por primera vez, segunda vez, tercera vez, o ni por cuarta vez, sino que aquí, como revela el apóstol Pablo, nosotros, los hijos de Dios, que formamos la familia de Dios, de Yahvé, ya somos templo del Espíritu Santo, es decir, somos templo de Yahvé, templo de Dios. Por eso es que ya desde el Génesis, Abraham y Jacob
y otros hombres de Dios pues ya practicaban el diezmo desde las primeras páginas de la Biblia. Entonces, el ser humano, los hijos de Dios, los creyentes, pues ya somos templo de Dios. Y por lo tanto, el mandamiento principal de Yahvé es el del amor. Amor a Yahvé y amor al prójimo, a nuestros semejantes. Y para todo eso pues se practicaba también el diezmo, ¿no? Colaborando con esa décima parte que iba también para la atención y para los cuidados, o sea, iba para el respeto y los mandatos de Yahvé, y también en beneficio de los semejantes nuestros, de nuestros prójimos. Por eso es que somos templo de Yahvé. Entonces no es estrictamente necesario que esté el templo de Salomón, ni aunque se reconstruya por cuarta vez. De hecho, luego ya en el milenio ya no existirá el templo de Salomón, y no hay por qué reconstruirlo una tercera vez. Eso es un cuento, una milonga china que se han inventado ahí para formar allí el Vaticano del Anticristo. Pero no hay necesidad de construir por tercera vez ningún templo de Jerusalén, ni está profetizado. Vamos, lo pueden construir ellos, las órdenes de las tinieblas, pero ya no hace falta el templo. Desde el sacrificio de Yahshua el Mesías en la tierra cuando estuvo, a partir de ahí ya no era necesario el templo ni hacer sacrificios de animales, puesto que el Mesías Redentor ya había pagado y había hecho el sacrificio completo y perfecto en redención y beneficio nuestro. Entonces ya no hace falta. Por eso, de hecho, Yahvé permitió que se destruyera el templo de Jerusalén en el año 70 después de Cristo, que fue destruido por los romanos.